Hola, ¿qué tal amigos? Qué alegría saludarles una vez más a través de los micrófonos de esta emisora, de este canal. Doquier nos estés escuchando, deseo grandes bendiciones para tu vida. Este es nuestro pan cotidiano y tu servidor, Pedro Remigio Olivares. Hoy te presento: la conversión crea nuevos intereses y nuevos amores. Pero antes, oremos al Señor. Padre Santo que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por la oportunidad maravillosa de aprender de tu palabra. Ilumina nuestra mente. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gracias, Señor, por todo. En el nombre poderoso de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. La palabra de Dios dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Efesios 4:22. Dios lo invita a arrepentirse y a ser celoso en la obra. La conducta que siga ahora determinará su felicidad eterna. ¿Puede rechazar la misericordiosa invitación que ahora se le extiende? ¿Puede elegir su propio camino? ¿Acariciará orgullo y vanidad y la perderá finalmente su alma? La palabra de Dios nos dice con claridad que pocos se salvarán y que la mayoría incluso de los llamados demostrará ser indigna de la vida eterna. No tendrán parte en el cielo, sino que su porción será con Satanás y experimentarán la muerte segunda. Hombres y mujeres pueden evitar esta condenación si lo desean. Es verdad que Satanás es el gran originador del pecado, pero esto no excusa a nadie por pecar voluntariamente, porque él no puede obligar a los seres humanos a hacer el mal. Los tienta a hacerlo y presenta el pecado como algo atractivo y agradable, pero tiene que dejar que ellos decidan si lo van a cometer o no. No obliga a la gente a embriagarse ni la obliga a no asistir a las reuniones religiosas, sino que presenta sus tentaciones de manera que las seduce al mal. Pero los seres humanos son agentes morales libres que pueden aceptar o rechazar sus insinuaciones. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 293. La conversión es una obra que la mayoría no aprecia. No es cosa de poca monta transformar una mente terrenal que ama al pecado e inducirla a comprender el indescriptible amor de Cristo, los encantos de su gracia y la excelencia de Dios, de tal manera que el alma se impregne del amor divino y sea cautivada por los misterios celestiales. Cuando una persona comprende estas cosas, su vida anterior le parece desagradable y odiosa. Aborrece el pecado y, quebrantando su corazón delante de Dios, abraza a Cristo, vida y gozo del alma. Renuncia a sus placeres anteriores. Tiene una mente nueva, nuevos afectos, nuevo interés, nueva voluntad. Sus tristezas, sus deseos y su amor son todos nuevos. Se aparta ahora de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida, que hasta entonces prefirió a Cristo, y este es el encanto de su vida, la corona de su regocijo. Considera ahora en toda su riqueza y gloria el cielo que no le atraía antes, y lo contempla como su patria futura, donde verá, amará y alabará a aquel que lo redimió con su sangre preciosa. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 250. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Efesios 4:22. Querido Padre, solo tú puedes obrar ese milagro extraordinario en nuestra vida. Ese cambio, Señor, que no es de voluntad humana, sino es por tu gracia y por tu Santo Espíritu. Toma nuestra vida, toma nuestro corazón, abrázanos fuertemente y quédate a nuestro lado. En el nombre poderoso de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.